Noticias de última hora. Se confirma y es que a través de la BBC se dio a conocer que México habría negado rotundamente nuestro país el acceso de un avión militar de Estados Unidos con migrantes mexicanos, lo que habría encendido las alarmas a lo largo, pues, de todo el país. ¿Por qué? Porque esto querría decir que México estaría negándole la entrada a los mexicanos, sí. Esto fue lo que se dio a conocer el día de hoy. México habría negado el acceso de un avión militar de Estados Unidos con migrantes que vendrían deportados. Todo esto se da después del despliegue de agentes fronterizos en Estados Unidos. También se da después del despliegue de la Guardia Nacional y tropas mexicanas en la misma frontera. Sí, se supone que estaban colaborando, pero hoy medios internacionales dijeron que se había rechazado un vuelo de deportación de Estados Unidos. El gobierno federal aparentemente habría rechazado la petición de Trump de que un avión militar estadounidense aterrizara en el país con migrantes. Se dijo en esta nota que México habría rechazado la solicitud de la administración del presidente Donald Trump para permitir el ingreso de los migrantes al territorio nacional. Información que, además de no haber sido corroborada, pues resulta que terminó siendo desmentida por funcionarios de ambas órdenes de gobierno. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? Bueno, sí se informó y se dio a conocer a nivel nacional e internacional que México habría negado el aterrizaje de un avión militar que transportaba migrantes. Según NBC News, 2 aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con destino a Guatemala habrían despegado con éxito, mientras que el tercer vuelo programado para México no despegó debido a la supuesta negativa de México para permitir su aterrizaje. Sin embargo, los funcionarios de ambos países ya desmintieron esta versión. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que el problema fue de índole administrativa y se habría resolvido rápidamente. Además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó que México sí aceptó un límite de 4 vuelos de deportación en un solo día. Es decir, México puso un límite. No recibirá más de 4 vuelos de deportados en un solo día. Eso fue la condición de México. Eso sí, sumado a lo que se está haciendo de manera terrestre, la movilización, además de 300,000 elementos de la Guardia Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores también ya ha confirmado y enfatizado en la buena relación entre ambos países y la cooperación que existe entre ambos temas. Afirmó que se va a aceptar sin distinciones la llegada de mexicanos y mexicanas repatriados con los brazos abiertos, además de que ya se está implementando un plan específico, no solamente para recibirlos, sino para darles empleo y las mejores condiciones posibles ante su llegada a nuestro país. Claudia Sheinbaum hoy es ejemplo en el mundo. Ser un cobarde con la ultraderecha no da buenos resultados, no es ejemplo de pragmatismo. Y un ejemplo claro de esto es México. Trump no va a parar de tratar de provocar a nuestro país y a su presidenta, a una presidenta que sabemos tiene una dignidad enorme y que con toda educación y sin insultar pone en su lugar a propios y extraños, así lo dicen en los medios internacionales. Pues creo que ser cobarde con la ultraderecha no da buenos resultados, no es ejemplo de pragmatismo. Y un ejemplo es México. Trump no para de provocar a México y su presidenta, con una dignidad enorme, le dice con toda educación y sin insultar a nadie que la soberanía de México se respeta y que si ponen aranceles, buena parte de las fábricas estadounidenses están en terreno mexicano y que sea prudente. Creo que a veces cometemos el error pues de acordarnos de los cómics de Asterix, en las que aparecían los galos diciendo estos romanos están majaretas, y nos burlamos de los estadounidenses como si estuvieran locos cuando les escuchamos o cuando vemos a Trump. Es muy peligroso lo que ocurre. En Estados Unidos hay un gobierno de multimillonarios que gobierna abiertamente contra los pobres y que además se permiten hacer el saludo romano. Un presidente de un país democrático no puede tolerar que haya un gobierno que haga loas al fascismo y que pretenda que los ricos combatan a los pobres desde un gobierno. Ahí está lo que piensan desde el exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una presidenta que no se deja, que respeta la soberanía y hace respetar la soberanía de nuestro país y que con toda educación y sin insultar a nadie, ha dejado claro que va a defender a nuestro país y a los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero e incluso a quienes viven en nuestro país. Esa es la perspectiva en el extranjero de Claudia Sheinbaum, de la presidenta que hoy dirige las riendas de este país. Pero Lili Téllez hoy tuvo una entrada triunfal en Latinos. Tuvo una silla, un lugar especial y varios minutos para poder despotricar en contra de Claudia Sheinbaum. Lili Téllez deja evidenciado lo que todos sabemos. Ella estaría dispuesta a ponerse de tapete del gobierno de Estados Unidos. La senadora plurinominal de Acción Nacional fue nada más y nada menos que al programa del Payaso Broso. ¿Para qué? Para decir que Claudia Sheinbaum tendría que estar en Estados Unidos agachada, rindiéndole pleitesía a Estados Unidos. Igualito a como lo hizo el ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo cual le costó todo. Le costó burlas, le costó desprecio de sus ciudadanos. Bueno, Lili Téllez esperaba que Claudia Sheinbaum estuviera haciendo exactamente lo mismo. Aquí no debería estar en Davos. Deja tú Davos, debería estar Claudia Sheinbaum en Estados Unidos hablando. ¿Qué no dice que son pares ella y Trump? Que no se la lleva diciendo que son pares. Pero le falta ve la dimensión. Carácter, broso. Ve la dimensión. Le falta carácter para ir a defender los intereses de los mexicanos. Ella sigue defendiendo los intereses de los criminales. Pero ve la dimensión real de las cosas. Y la prueba ¿Qué está. vas a defender? Si ellos tienen todos los expedientes de todos los que cooperan con el crimen organizado. Si cae Rocha, cae AMLO. Y si cae AMLO, cae Sheinbaum. Y se les cae todo el dinero y todo el teatro y todo lo que Y tienen traen. allá a los Chapos y tienen al Mayo. Aquí. Y Broso todavía aplaudiéndole sus incoherencias. Lili Téllez dice que Claudia Sheinbaum tendría que estar en Estados Unidos poniéndose de tapete de Donald Trump. Que si son pares, si son iguales, Claudia Sheinbaum tendría que ir de arrastrada con Donald Trump. No, Lili Téllez. Los únicos que han ido de arrastrados son ustedes los panistas. Tú, Lili Téllez, particularmente, que los últimos días has dedicado todos tus esfuerzos y todos tus tweets o todos tus X a ponerte de tapete del gobierno de Estados Unidos. Lili Téllez no es más que la clara representación de la derecha mexicana. Lo representa de cuerpo completo a los vendepatrias entreguistas. La senadora Lili Téllez dice que Claudia Sheinbaum tendría que estarle rogando a Donald Trump porque son pares. No, se equivoca Lili Téllez. Lo que ha hecho Claudia Sheinbaum desde que se anunció que iba a llegar a la presidencia Donald Trump ha sido reconocido a nivel internacional. La postura de la presidenta incluso le ha ganado la aprobación del 80% y el respaldo también de la mayoría del pueblo mexicano, incluidos quienes votaron por los prianistas, hoy están de acuerdo y respaldando las respuestas y la postura de Claudia Sheinbaum ante las bravuconerías de Donald Trump. El mismo presidente de Estados Unidos ya hizo sus declaraciones para decir que con México hay una buena relación, que se está negociando y se están tratando de iguales. Donald Trump lo acaba de decir el día de hoy, pero Lili Téllez no se enteró. Como siempre, la senadora plurinominal es contratada por algunos para despotricar, para gritonear, para insultar. Es contratada una vez más Lili Téllez, aparentemente ahora por el gobierno estadounidense, para abogar para que en México se legisle y se permita la invasión del ejército estadounidense en nuestro país. Lili Téllez, la senadora plurinominal, está haciendo el ridículo a nivel nacional. Lili Téllez, que no tiene vergüenza, nos queda claro, pide que Claudia Sheinbaum se ponga de tapete de Donald Trump. ¿Tú qué opinas? ¿Está haciendo lo correcto Claudia Sheinbaum o debería de hacerle caso a los consejos de Lili Téllez? Dice por acá, saludos hasta Tijuana, muchísimas gracias. El Rojo Noticias, que ya no también conectado, muchas gracias. ¿Alguien me puede explicar por qué estos personajes no están presos todavía? Es lo mismo que quisiéramos saber dónde están las resoluciones de los juicios políticos. Nos encantaría saberlo a todos los mexicanos. Dice, bueno, yo ya hasta tengo aprecio a Lili Téllez,
ha destruido la imagen del PAN, un valioso servicio a la 4T. ¿Y sabes qué? Un atinado comentario, mi querido Carlos. Tienes razón. A mucha gente le fastidia ver a Lili Téllez, le fastidia y le molesta escucharla hablar. La realidad es que es un privilegio tener a personajes como Lili Téllez siempre dispuestos a evidenciar lo que realmente representa, lo que realmente piensa Acción Nacional. Es un gusto, es un placer poder ver a Lili Téllez dejando claro que los panistas, todos ellos, concuerdan con esa idea de ser entreguistas. Igual que como cuando Marco Cortés ventilaba los acuerdos mañosos en el estado de Coahuila, era un gusto. Era un agasajo ver a Marco Cortés hundir a su propio partido. Lo propio hace Lili Téllez. Dice la famosa Lili Téllez plurinominal Isidro Canché. Gracias. Saludos desde Fort Worth, Texas. Muchas gracias también. Claro que hace lo correcto nuestra presidenta. Dice Armando Fuentes, lo ideal sería no ponerle atención a esos traidores. Lo más importante sería ver el accionar de nuestra presidenta y poner el pecho por delante apoyándola. Y es que la mayoría del pueblo mexicano está respaldando a Claudia Sheinbaum, mientras que Lili Téllez y los panistas siguen y seguirán haciendo el ridículo. Noticiosos, ya dejaron su like, váyanse reportando en los comentarios. Mientras tanto, como les decía, el pueblo de México recibe a la presidenta Claudia Sheinbaum con los brazos abiertos en donde se pare. No hemos visto a Lili Téllez salir a recorrer las calles. No hemos visto a los panistas que prometieron que iniciando el año saldrían a tocar las puertas de las y los mexicanos. Ni siquiera hemos visto a los priistas haciendo lo propio. Siguen ellos detrás de su escritorio, detrás de las cámaras, en reuniones privadas únicamente, yendo a entrevistas. Pero de salir y enfrentar, encarar al pueblo de México ni hablar con la oposición. La única que sigue dándole la cara al pueblo, la única que sigue saliendo a recorrer las calles es Claudia Sheinbaum. Y para la mala suerte de la oposición, es recibida con los brazos abiertos. Continuamos con la información. Noticiosos. Ayer el presidente de Estados Unidos, Trump, habló de otra manera de México muy distinta a lo que Lili Téllez recuerda o menciona en la entrevista con Broso. Justamente, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de esto al respecto. Afortunadamente, sí. El tema ahí sí. Habló de eso. Gracias. Sí. Bueno, el presidente Trump tiene su visión del uso de los aranceles, tanto económica como frente a una negociación con un país. En el caso de México, lo que hay pues es colaboración, cooperación, coordinación, con respeto a nuestras soberanías en todos los temas. En el tema de migración, que les interesa a ellos, y además nosotros tenemos una estrategia desde que entramos al gobierno, que es un avance, una continuación con algunas cosas nuevas de la estrategia de migración que siguió el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre con acuerdos con Estados Unidos, en su momento con el presidente Trump en su primer periodo, después con el presidente Biden, y ahora nosotros en este diálogo pues con los acuerdos que tengan que tomarse, y además nuestra propia definición en el tema de seguridad. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un plan bastante claro, se lo ha tomado con calma, no se ve temerosa, pero Lili Téllez, la senadora plurinominal, dice que todo el problema y el enojo de Donald Trump empezó porque la presidenta Claudia Sheinbaum se habría negado a clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y es que queda claro que en la oposición no han entendido absolutamente nada. ¿Cómo empezó todo este asunto con Trump? Porque Sheinbaum se negó a clasificar a los cárteles como terroristas. Ahí empezó el asunto, Broso. Hay que hacer memoria. Y esto es de hace muy poquito, ni siquiera es de hace un año. ¿Qué le pidió Trump a Sheinbaum? Procede contra el crimen. Porque Trump no le pidió a Sheinbaum que clasificara a los cárteles como terroristas. Nada más le pidió que procediera. ¿Y Sheinbaum no quiso? La negativa de Sheinbaum a proceder contra el crimen organizado es lo que tiene
ahorita a México en vilo frente a las amenazas en asuntos comerciales de Trump. No la soberanía, ¿eh? La negativa de Claudia A ir contra es los la caminos. continuidad de la negativa de Andrés. O sea, es la continuidad de abrazos no balazos, ¿no? O sea, porque finalmente el trato entre el gobierno y el crimen organizado en el país, como nunca tan descaradamente se había visto esta colisión. Sobre todo, te acordarás muy bien en las intermedias, era atropellante ver cómo toda la parte del Pacífico se estaba permeando, ¿no? De esos intereses. Fíjense nada más lo que dice Lili Téllez y respalda a Broso y por qué queda claro que la derecha mexicana no ha entendido nada. Lili Téllez, nos queda clarísimo todavía más, no tiene capacidad de análisis político. ¿Qué es lo que hace históricamente Estados Unidos? Históricamente, Estados Unidos financia a los grupos criminales. ¿Para qué? Para después declararlos como grupos terroristas y luego poder invadir esas naciones con el pretexto de que los grupos que ellos financiaron crecieron y los están afectando. Vamos a ponerlo más claro. El Plan Mérida, que se implementó desde los gobiernos panistas. ¿En qué consistía ese plan en el gobierno de Felipe Calderón? Supuestamente consistía en una colaboración estrecha con Estados Unidos y con México, en donde se combatiría la delincuencia organizada. ¿Qué pasó? Pues que se metió financiamiento, se metió el discurso, se metió el combate a la delincuencia organizada con Genaro García Luna, sus superpolicías. ¿Qué obtuvimos como resultado de esa colaboración? Obtuvimos el operativo Rápido y Furioso, en donde se dotó de armas a los grupos criminales en México con el pretexto de que así los iban a rastrear, iban a poder combatirlos. Pues eso no pasó. Nomás les dieron las armas y listo, asunto arreglado. Estados Unidos los fortaleció. Como resultado obtuvimos el incremento abismal en la violencia en México, la desarticulación de los grupos criminales que ocasionó que se duplicaran, aumentaron un 900% los grupos criminales y posteriormente pues la violencia nos quedó claro y en Estados Unidos tampoco se solucionó nada. Lo que hace Estados Unidos es eso, declarar a los cárteles en México como unas organizaciones terroristas extranjeras. Históricamente lo que hace Estados Unidos es financiar un problema y luego declarar ese problema como terrorista y luego utilizar eso como una justificación para invadir el país. Pero Lili Téllez y Broso parecen no entenderlo. Cualquiera que hoy esté pidiendo que el ejército de otro país, de Estados Unidos o de donde sea, intervenga en México, es un traidor a la patria. Nos queda clarísimo. En los últimos 2 siglos, así es como ha funcionado Estados Unidos. Financian a estos grupos, hacen que se desate la violencia y luego quieren meterse a ayudar. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Y qué es lo que particularmente pasa en México? Porque en México no es que sea el rey de las sustancias ilícitas y de los grupos criminales. Al final del día, México es un país que está de paso en todos los sentidos. Pero Estados Unidos, con ayuda de los vendepatrias como Lili Téllez y los panistas, pues quieren invadir a nuestro país de la manera que sea posible. A ver, hablemos también del Tratado de Libre Comercio. Pisotearon los derechos de las pequeñas empresas financiando y beneficiando a los más grandes. Pisotearon los derechos de los campesinos, de los agricultores mexicanos para beneficiar a los de Estados Unidos. Siempre a los intereses del neoliberalismo y del capital. Siempre los panistas al servicio del peor postor. Y siempre dispuestos a malbaratar la soberanía nacional, a malbaratar las empresas del Estado, los recursos naturales y todo lo que sea necesario con tal de enriquecerse a como dé lugar. Hoy Lili Téllez deja claro que desde la derecha mexicana no han entendido absolutamente nada. No han entendido por qué perdieron en las pasadas elecciones, no han entendido por qué nadie se quiere afiliar, nadie quiere ser militante del PAN, no han entendido por qué están a punto de perder el registro, no han entendido por qué nadie confía en los Alitos Morenos, en los Marco Cortés. Lili Téllez no entendió por qué la gente no votó por ella en Sonora y hoy tiene que ser plurinominal. La 4T tiene referencia para ser
tiene potencial para ser una referencia mundial. Insisto, así lo piensan desde el extranjero. La cuarta transformación es un proceso que no solamente es muy importante y muy valioso para México, sino que al mismo tiempo puede ejercer un papel de liderazgo en el conjunto de América Latina y ser una referencia mundial. Nosotros nunca hemos ocultado nuestra simpatía por el proceso, pero no somos un medio de partido. Seguramente habrá cosas que haga el gobierno que nos gusten, que nos entusiasmen, y quizá haya otras que no. Y al mismo tiempo la cuarta transformación es un espacio político enormemente diverso y enormemente complejo. Entonces, lo nuestro no son las luchas internas de partido, no toca que nosotros estemos ahí. Toca que nosotros podamos empujar una serie de valores que son los nuestros, pero no vamos a ocultar pues nuestra simpatía cuando a las provocaciones de Trump sobre el Golfo de México, pues responda la presidenta Sheinbaum hablando de la América mexicana. Nos parece una manera muy inteligente de entrar con mucha habilidad al trapo de una batalla ideológica que tiene millones de espectadores y en la que la reivindicación de la soberanía frente a un fanfarrón que utiliza la provocación para avanzar espacios ideológicos nos parece inteligente, y así lo expresamos en algunos de nuestros editoriales. Pues así las cosas, es lo que piensan en el extranjero de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la cuarta transformación, una referencia mundial de cómo actuar con soberanía, de cómo actuar con dignidad ante los ataques de los bravucones internacionales o nacionales, porque Claudia Sheinbaum ha dejado claro que no se va a dejar vencer ni amedrentar ni por las bravuconerías de Donald Trump, ni por las bravuconerías y misoginia de la derecha mexicana, que constantemente están buscando la provocación, que constantemente están buscando denostarla. Hoy estamos en un movimiento y con una presidenta que está siendo ejemplo a nivel nacional e internacional. Habría que recordar el día que la presidenta de Honduras, ya tomando como ejemplo y referencia a Claudia Sheinbaum, se puso respondona, advirtiéndole a Donald Trump que si continuaba con las deportaciones masivas a sus compatriotas a su país, se iban a ver en la penosa necesidad de cerrar la base militar de Estados Unidos que se encuentra en el centro de Honduras. Después de la postura de Claudia Sheinbaum, después de las respuestas inteligentes que ha dado la presidenta de México y el reconocimiento internacional que ha recibido por ello, no solamente la presidenta de Honduras, vimos también cómo desde otros países, desde Dinamarca, han decidido levantar la voz. El propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, después de haberse doblado e hincado ante Donald Trump, ahora resulta que quiere retomar mejor la estrategia de Claudia Sheinbaum, cambiar el discurso y ponerse también respondón, sacar la casta y defender la soberanía de su país. Pero el ejemplo lo puso Claudia Sheinbaum y la 4T, que hoy es una referencia internacional. Los estoy leyendo, noticiosos, muchísimas gracias, dice Pedro Rodríguez, estamos con la doctora Claudia Sheinbaum y Epifanio, el pueblo de México, te dice Lili Telles, que tú, Alito Moreno, Marco Cortés, Anaya, entre varios más son los que apoyan a la corrupción y la mafia, entre varios más son los que apoyan a la corrupción y la mafia. Pero el pueblo, mira, ya los tiene bien identificados, dicen por acá en los comentarios. Sigan apoyando con su granito de arena para que más gente vea el video, dice Luis. Gracias, Luis, un abrazo. Eduardo Esquivel, saludos cordiales desde Zitácuaro, Michoacán. Compañeros del chat, muchísimas gracias, bienvenidos todos. Tus ojos te engañan, dice el zar de la frontera prometió millones de deportaciones y lleva 745. Recordemos que cuando ya gobernó la primera vez Donald Trump, ha sido de los que han deportado a menos mexicanos. El que más deportaciones tuvo fue Barack Obama. Dicen por acá también, María, Trump sabe que México lo está superando en todo y nos quiere detener. Pero Claudia Sheinbaum está con el pueblo y el pueblo con Claudia Sheinbaum, los ojos ahí. Abigail Arroyo dice, ese es el temor de la ultraderecha. Perder ese control que tenía y que las personas están empezando a despertar no solamente en México, sino también en otros países y por eso están muy asustados. Entonces, ahí está la clave de todo. Perder el control que siempre tuvieron es lo que más miedo les da.
Por eso están como están. Mientras tanto, miren ustedes que Broso le siga aplaudiendo y desviviéndose por Lili Téllez, invitada estelar en su programa. Que se desviva el Broso por Lili Téllez como en su momento se desvivió por Xóchitl Gálvez, y bueno, ya sabemos lo que pasó con ella. Hoy está alguien que estuvo aquí en el programa, en el primer programa. Es más, llegó hoy a saludar a todos. Ahijaditos, ay, madrinita, que Dios la bendiga, qué bueno, ay, qué bueno, mi hijo, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás en la escuela? No, pues de la chingada, ay, qué lindo, mi hijo. O sea, fue una cosa bastante emocional. Con nosotros, la senadora Lili Téllez. ¡Órale! Pues así como presenta Broso con tanta alardía, con tanto aplauso y tanto halago a Lili Téllez, así presentaba a Xóchitl Gálvez, prometiendo que sería un fenómeno que acabaría con Claudia Sheinbaum, que arrasaría con López Obrador, que terminaría con Morena, con este régimen dictador. Lili Téllez, déjenme decirlos, vergonzosamente juntó 300,000 votos en Sonora. 300,000 votos que la llevaron a la derrota. Queridos, a todos les mando besos, que bien están, que bien ha crecido. No, ¿cómo han crecido? Sí, una maravilla. No, y mira cómo han crecido, los conociste niños a todos, sí. Y míralos, ahorita hasta pelos tienen. Oye, Lili, antes de empezar con esta plática que seguramente pinta para ser trepidante, tenemos a Chachita, ¿lista? Sí, tenemos a Chachita. María Lili del Carmen Téllez García, conocida como Lili Téllez, es una periodista, conductora y política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional. Miembro del Partido Acción Nacional, vendepatrias, traidora y arrastrada del gobierno de Estados Unidos, es lo que yo agregaría. ¿Tú qué le agregarías a la descripción, a la biografía de Lili Téllez? Déjamelo en los comentarios, te toca a ti también. Mientras tanto, noticiosos, malas noticias para el PRIAN van a continuar, y es que le tumbaron el negocio a los constructores, notarios y peritos prianistas en el Infonavit. Con 10 votos en contra, por supuesto, de los prianistas vendepatrias, Morena sacó la aplanadora, y con 46 votos a favor, avanza oficialmente en comisiones la reforma a la ley del Infonavit, con la que se busca construir más de 1 millón de casas para el bienestar del pueblo. Queda aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y con esto empiezan también los nuevos berrinches de la derecha mexicana, los nuevos berrinches de la oposición. Otro negocio que se les va de las manos, sí. Otro negociazo que se les quita. Otro negociazo con el que hacían su agosto a través de la corrupción. Ya viene la segunda temporada de la aplanadora de la 4T, ya no se va a retrasar más. Una exhibida más a funcionarios y directores del Infonavit, la verdadera mafia del poder que todavía seguía operando desde la oscuridad, en lo oscurito y en silencio para que nadie les dijera nada. Bueno, pues los pobrecitos fachos ya no ven lo duro sino lo tupido. Les cerraron las llaves de todo. Próximamente vendrán también las denuncias y ahora sí, a ponerse su traje porque probablemente algunos terminen en prisión. La limpieza en el Infonavit será un alivio para todos los trabajadores, pero eso sí, también se convertirá en un sueño para miles de familias el poder tener su casa a un precio justo y accesible, porque gracias a los gobiernos del PRIAN, tener una casa se convirtió prácticamente en algo imposible. Y todavía más, con los negocios chuecos que hacían bajo el amparo del poder estos personajes, los cómplices del saqueo. Solapándose entre ellos, votaron en contra porque no quieren que se apruebe la ley del Infonavit, pero no van a poder frenar esta situación. Ya no la van a poder frenar, no hay manera de hacerlo, se va a utilizar la mayoría calificada y seguramente más tarde que temprano terminará aprobada la ley del Infonavit. Con ello también viene una ola de noticias falsas, una ola de mentiras que habrá que desmentir constantemente. Por eso los invito
a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones porque viene la avalancha de mentiras de la derecha mexicana y aquí vamos a estar desmintiéndolos de uno por uno con nombre y apellido. Mientras tanto, pues llegó ya el nuevo partido político de la derecha mexicana, que dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, que no son ni del PRI ni del PAN, que son jóvenes, el relevo generacional. Bueno, Guadalupe Acosta Naranjo compartió este video para explicarnos para qué hacer un nuevo partido político. Así justifica y así quieren convencer a los mexicanos de que vale la pena destinar miles de millones de pesos de presupuesto a un nuevo partido político representado por este señor. ¿Por qué hacer un nuevo partido? Primero porque yo creo que hay millones de mexicanos que no están satisfechos con el sistema de partidos políticos actual. De acuerdo. 40 millones no salieron a votar. 40, más que cualquier otro partido. Fueron muchos más los que no salieron a votar, que los votos incluso de que con todo y fraude y trampas logró Morena, PT y Verde, son más 40 millones. Debemos de motivar a los ciudadanos a salir. Toda esa gente que no sale a votar termina avalando, de alguna manera, con su abstencionismo, la imposición de un régimen que está destruyendo nuestras instituciones democráticas y nuestra república. Pero queremos motivar a los que no, que son millones y millones y millones, a los que hay que tratar de traer para poder derrotar al aparato del Estado mexicano, porque no nos enfrentamos a un partido, nos enfrentamos a una estructura gubernamental que usa los recursos públicos y dineros públicos privados y en muchos casos ilegales e inmorales para imponer su poder político. Necesitamos enfrentarlo entre todos. Es difícil, es complicado, pero no es otra cosa la que hay que hacer sino dar la batalla, dar la lucha. Por esa razón nosotros creemos que hay necesidad de la construcción de una nueva fuerza política. ¿Te convencen las razones de Guadalupe Acosta Naranjo para pagarles? ¿Te convencen las palabras de Guadalupe Acosta Naranjo para hacer un nuevo partido político? Dice que 40 millones no salieron a votar, que por eso quieren convencer a esos 40 millones de que voten por este nuevo partido político, de que lo respalden y se destine el presupuesto público para ellos. Son 40 millones, dice, a quienes tenemos que motivar. ¿Para qué? ¿Para avalar a lo que quedó del PRD? ¿Para avalar a Guadalupe Acosta Naranjo y sus amigos que prometieron un relevo generacional y siguen siendo los mismos de siempre? No son de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, nada más les falta decir. Efectivamente, ¿te convencen las razones de Guadalupe Acosta Naranjo para hacer un partido político? Dice que es un régimen al que se están enfrentando, que no es a Morena, que es un régimen autoritario que usa los recursos públicos para convencer a la gente y solaparla de votar por ellos. A ver, Guadalupe Acosta Naranjo le levantó la mano a la candidata del PRI. Guadalupe Acosta Naranjo le levantó la mano a los candidatos del PAN desde hace ya tiempo. ¿Quiénes son? Los que abiertamente han usado los recursos públicos para financiar sus campañas. ¿Quiénes son los que abiertamente han usado los recursos públicos para chantajear y comprar el voto de millones? Son los prianistas. Hoy Morena lo que hace y lo que hizo, y no le gusta a estos personajes, es elevar los programas sociales a rango constitucional para que no se pueda condicionar más el voto del pueblo, para que el pueblo pueda elegir libremente, y tan no se puede condicionar el voto del pueblo con los programas sociales que gente como Gabriel Cuadri y otros tantos están afiliados, recibiendo su pensión del adulto mayor justamente por eso, porque es un derecho. No es un programa clientelar, es un derecho de los mexicanos que no los obliga a votar por Morena, que no los obliga a votar por ningún partido político. Pueden ser acreedores de ese derecho con la simple facilidad de cumplir con los requisitos. Es todo lo que se necesita. Pero Guadalupe Acosta Naranjo dice que juntos, su relevo generacional, sin propuesta, sin proyecto y sin ideología, van a vencer a Morena y van a convencer a 40 millones de mexicanos de votar por ellos. Guadalajara se parece a mi vecino, dice, Guadalajara, oíla yo. Guadalupe se parece a mi vecino, dice por acá, ya se me fue el comentario. Dice, ¿quieren seguir viviendo del erario? Dice mi papá, el Rojo Noticias, vayan a suscribirse a su canal, por cierto. Pónganse a trabajar, dice también por acá Ricardo, y los que salieron no salieron a votar
es porque no quisieron, porque no les interesaba y el que calla otorga, y esos terminaron votando a favor de lo que la mayoría decidió. Saludos, Edward Cullen, muchísimas gracias. Robin Atkin, para el cucaracho. Muchas personas no votaron por el número limitado de boletas, pero también porque son menores de edad aún. Viejo ignorante y mezquino además. Ya no hay que darle tanta importancia a estos dos personajes, porque si no se van a sentir más importantes de lo que se sienten ahora. Déjalos, mi querido cielo, que se sientan importantes. Porque imagínense ustedes, si estos dos personajes son lo mejorcito que tiene la oposición, si estos dos personajes son los representantes de lo más digno que puede tener la oposición en México, imagínense ustedes cómo andarán los peorcitos y los que están detrás de ellos en la fila. Porque sí, hoy nos queda claro que lo mejor que tiene la oposición para ofrecer son los discursos de Guadalupe Acosta Naranjo, Lili Téllez, y ¿a quién más podríamos agregar a la lista? A Ricardo Anaya, prófugo de la justicia. ¿A quién más podemos agregar a la lista? Esos que salen a dar la cara, esos que salen a dar los discursos, los mandan porque son lo más respetable que tienen. ¿Cómo estará lo peor? Pues ahí. Por eso es la explicación de por qué nadie vota por ellos y cómo es que perdieron. Continuamos con la información, noticiosos, y es que de tanto montaje resulta que se dio a conocer que el día de hoy le cerraron la cuenta a Latinus. Sí, la cuenta en Latinus fue baneada, borrada o qué sé yo. Debe estar furioso Roberto Madrazo en TikTok. Latinus se ha quedado sin cuenta oficial. ¿Y qué fue lo que hicieron estos personajes? Los creadores de los montajes pues salieron a decir que el gobierno los estaba censurando, que esto era un vil acto de censura. Pero todos sabemos que TikTok penaliza las fake news. Y Latinus, desafortunadamente para ellos, pues es una plataforma que se dedica a difundir noticias falsas. Por lo tanto, TikTok los acaba de bloquear, los acaba de sancionar por ser los reyes de los montajes, y de esta manera queda evidenciado que sí, Latinus sigue difundiendo noticias falsas, Latinus sigue siendo un medio que carece de credibilidad, y aunque salgan a lloriquear y a decir que es una censura, no. TikTok penaliza las fake news y Lored es experto en el tema, igual que la plataforma Latinus, dedicada y creada única y exclusivamente a eso. En más información, dice Mario Di Constanzo y sus amigos de Atypical TV que hay indicios de que en Estados Unidos ya se prepara la extradición del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, por los nexos con el crimen organizado. Se preguntan si el gobierno de México estaría dispuesto a entregarlo. Creo yo que la recuperación de la tranquilidad en el país pasa por recuperar la tranquilidad en Sinaloa. ¿Por qué? Porque esa es la casa matriz de los grandes dos grupos delictivos más poderosos del país, que no solamente están enfrentados en Sinaloa, están enfrentados en Chiapas, están enfrentados en otras partes del país. Y la pregunta es, ¿por qué sostienen a Rubén Rocha en el gobierno del Estado? ¿Por qué no quitan formalmente o meten a la cárcel a Rocha Moya? Por todo lo que sabe. Porque si abre el hocico, va a embarrar a todos estos, empezando por López Obrador. A este no lo quieren tocar porque son cómplices todos. Claro. Y eso que estás comentando es lo que va a dificultar mucho la operación. ¿Cómo te vas a coordinar con un delincuente? ¿Cómo vas a combatir la delincuencia si eres parte de la misma? Pues ya sabemos de dónde sacó Lili Téllez su discurso para llevar a Latinos. Ya sabemos de dónde sacó Lili Téllez el discurso para llevar a Latinus y repetirlo, ¿sí? Dicen que si cae Rocha Moya, cae López Obrador y cae Claudia Sheinbaum porque este gobierno está relacionado y haciendo negocios con la delincuencia organizada. Como si no supiéramos y no estuviéramos enterados de que los únicos que han negociado con los delincuentes y han dejado el país en manos de la delincuencia organizada son los gobiernos del PAN, que ahora defienden y que ahora quieren proteger, y a los que les quieren lavar la cara personajes como Lili Téllez y los de Atypical TV. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa y hablar de manera directa. El gobernador de Sinaloa,
Rubén Rocha Moya, está haciendo un papel desastroso con sus declaraciones. ¿Por qué? Pues porque hay que decirlo. ¿Cuáles son las acciones que ha ordenado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para disminuir la delincuencia y la inseguridad en Sinaloa? Son muchas. Hay una colaboración, sí, entre el gobierno federal, entre el gobierno estatal, la hay. Ya supimos muchas ocasiones del despliegue de las fuerzas federales ante el incremento de la violencia en Sinaloa, especialmente por conflictos internos entre los grupos ahí en ese estado. La presidenta ha ordenado el despliegue de un grupo especial compuesto por soldados del Ejército Mexicano, miembros de la Guardia Nacional y agentes del Centro Nacional de Inteligencia para combatir la violencia en la región. Además del nombramiento de Omar García Harfuch como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que ya se ha trasladado en más de una ocasión a Sinaloa y ha resultado los operativos que se han implementado en la detención de cuando menos 50 criminales prioritarios y la disminución de pérdidas violentas diarias. La captura de líderes criminales. En colaboración con fuerzas federales se han detenido en Culiacán a Juan Carlos Félix Gastelum, alias el Chavo Félix, yerno de Ismael el Mayo Zambada, y esta detención es considerada un golpe significativo contra el crimen organizado en la región. Además, se hacen reuniones de seguridad en Sinaloa constantes con el gabinete federal y el estatal. El rechazo constante también a la intervención extranjera que sabemos, y como ya lo hemos hablado, solamente interfieren y financian a los grupos de la delincuencia para luego quejarse. Estas acciones han reflejado el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad en Sinaloa, trabajando en conjunto con diversas instituciones y rechazando intervenciones que sean unilaterales. La presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo lo suyo, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobernador de Sinaloa? En lugar de resaltar las acciones de colaboración para combatir la inseguridad, el gobernador de Sinaloa sale a dar discursos en donde dice, no está pasando nada, vamos bien, no se preocupen. Aquí no pasa nada, estamos tranquilos, estamos contentos. No. El mensaje del gobernador de Sinaloa está cayendo en el hartazgo de la gente que gobierna. La gente ya salió a manifestarse para pedir su renuncia. Ya le tiraron las puertas del Palacio de Gobierno. ¿Por qué? No porque el gobierno en conjunto no esté haciendo lo posible, con colaboración, sino porque el gobernador con sus discursos le hace creer a la gente que no le importa y le hace creer a la gente pues que no pasa nada, que él no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Hablemos de frente con la ciudadanía, que es lo que quieren oír. ¿Hay violencia en Sinaloa? La hay. ¿Está desmedida y desbordada? Está. ¿Se está combatiendo? Sí. ¿Se están implementando estrategias? Claro que sí. Pero el gobernador se está ganando el desprecio de la gente y como resultado lo único que se va a obtener es que pierdan Morena las próximas elecciones. ¿Qué opinan ustedes de la postura de Rocha Moya en Sinaloa? ¿Está actuando de manera correcta o le está quedando a deber a la gente? Recordemos que el pueblo pone y el pueblo quita. Y si no dan resultados, sin importar del partido que sean, el pueblo los va a mandar por un tubo en la próxima elección. En más información, noticiosos, vaya paliza la que le puso Gerardo Fernández Noroña a un reportero insidioso. Sí, le pusieron una arrastrada, le explicaron con manzanitas lo que no entendía y así le fue. Una última pregunta del compañero Francisco Rubio, Financiero TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sé que traen el tiempo corto, sí. Breve. La primera, ¿por qué no le ponen fecha para una reunión y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum? Bien. En donde estén sentados todos, partidos políticos, incluso empresarios, sector empresarial, para que no quede de dientes para afuera, porque hacen llamados, y ayer curiosamente me tocó una conferencia de prensa del PAN y decían, pues es que no nos han citado a ningún lado. ¿Cómo vamos a delinear una estrategia como nación, como gobierno, si no nos han citado, no han escuchado nuestras preocupaciones? La primera. La segunda, ¿cómo brindar apoyo a los connacionales que puedan ser deportados, que ya tienen un presupuesto en dólares y aquí van a recibir pesos? Duele, y cala.
al menos a mí sí me cala, el de que, por ejemplo, una persona que trabaja de jardinero, allá gana en dólares, y acá ¿cuánto le van a dar? ¿Dónde hay el empleo? Nada más, gracias. Bueno, sobre lo segundo que comentas, pues me parece que ganan en dólares, pero gastan en dólares. Las rentas son altísimas. Las condiciones que viven las compañeras y compañeros migrantes son en general de pobreza, la verdad. Tienen los bienes materiales necesarios, pero regularmente a crédito, como es todo el pueblo estadounidense, por cierto. Entonces, ese planteamiento, a ver, se olvida el pequeño detalle que los migrantes salieron hace décadas, 30 años o más algunos, por la situación de los gobiernos neoliberales, del empobrecimiento, la desigualdad, el hambre y la desesperanza. Se olvidan que llega un país que tiene un desarrollo económico muy importante. Se olvida que tenemos proyectos de desarrollo de infraestructura importantísimos y que van a seguir siendo generadores de fuente de empleo. No, a ver, para nosotros lo que es lamentable es que el gobierno de Estados Unidos aplique de manera institucional el racismo, el clasismo, y que utilice a los migrantes como San Benito para justificar la crisis y el deterioro que tiene la economía del vecino país. Nosotros no somos responsables de eso y son bienvenidos y les va a ir muy bien a los migrantes que llegan a nuestra patria. Hay una serie de programas, hay una serie de apoyos. Pues no querrás que le demos dólares, la moneda nacional es el peso. O sea, y aquí van a recibir a su raíz, su tierra, su idioma, sus familiares, sus seres queridos. Sobre la primera cuestión sobre este tema, bríndame el derecho de réplica. No vamos a debatir, hombre, no es debate. Por favor. A ver, pero no es debate. Hubo un momento en donde se habló de que justamente las divisas de los mexicanos radicados en los Estados Unidos era la segunda fuente de ingresos en México. Se convierten, después del petróleo. Y se convierten a pesos apenas entran a territorio nacional. Si tú tienes un familiar migrante, no vas y te dan en dólares lo que te hayan mandado, te lo dan en pesos. Entonces tu planteamiento no se sostiene, con todo cariño y respeto. Pues así Gerardo Fernández Noroña le puso una arrastrada a este reportero que se estaba quejando que le dolía muchísimo que en Estados Unidos ganaban en dólares y en México ganaban en pesos. Bueno, pues es que ¿qué quería? Como dijo Fernández Noroña. En México la moneda nacional es el peso y se gana en pesos. Y en Estados Unidos la moneda nacional es el dólar y se gana en dólar. Y cuando entra el dinero a nuestro país se convierte a pesos. Así de fácil y así de sencillo. Y todavía quería el reportero ponerse a debatir. Pues no es un debate. Es una conferencia de prensa en donde se pregunta, se cuestiona, pero no es un debate. Bueno, con todo cariño y respeto, están de picada los fachos. Están de picada los medios tradicionales acostumbrados a manipular la información. Quieren ponerse con Sansón a las patadas. Y no me refiero a Gerardo Fernández Noroña. No me refiero a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me refiero al pueblo de México. Cuando digo que se quieren poner con Sansón a las patadas, con sus noticias falsas y tendenciosas, me refiero a que Sansón es el pueblo de México, que está más politizado, más informado y más interesado en participar en la discusión pública y política del país, y ahí se topan con pared. Se topan con pared cuando se llega el día de las elecciones y ese pueblo bien informado y politizado sale a las urnas a darles una patada tremenda y a mandarlos a volar. Incluso al PRD lo mandaron a perder su registro. Así las cosas. Desde el 2018 a la fecha, a México se le respeta y al pueblo mexicano ya no se le subestima más. Bueno, los prianistas lo siguen intentando, pero deberían de entender que del 2018 para acá, el pueblo mexicano ya no se deja mangonear, no se deja manipular, no se deja engañar. Al pueblo de México se le respeta. ¿Qué opinan ustedes? El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló y ventiló a Ernesto Zedillo. ¿Cómo habría vendido por 40,000 millones de pesos la presidencia de la República para cederla a Acción Nacional, rindiéndose a los intereses del gobierno de Estados Unidos? Pues el ex candidato del PRI, Francisco Labastida, en una entrevista, ya había hablado de la traición de Zedillo para ayudar a Vicente Fox del PAN a ganar en los 2000. Entonces, después de eso, ¿volviste a hablar con Zedillo? Al día siguiente me invitó a comer, tuvimos una conversación de unas
2 horas. En ella me propuso alguna cosa que hicimos y otra que no acepté. Me propuso que nos reuniéramos con gobernadores terminando la reunión y me propuso que nos reuniéramos los 4, Milda Patricia, él, mi señora y yo, para conversar y vernos socialmente. Yo le dije que que no lo aceptaba, en pocas palabras, que teníamos que aclarar primero varias cosas entre él y yo. Y fue la última vez que lo vi. ¿Qué cosa querías aclarar con él? Cosas que me parecieron incorrectas. ¿Cuáles? Por ejemplo, voy a mencionar solo un caso. Un día fui a un estado, hablé con el gobernador, acostumbraba a hacerlo cuando éramos amigos, para preguntarle cómo estaban, unos 4 días antes, cómo estaban las cosas. Me dijo, muy bien, te conoce mucha gente aquí, te ven como si fueras del estado, te van a recibir muy bien. Llego y hay unas 10 gentes en el aeropuerto. Me dice, luego va a haber una multitud de unas 10,000 gentes en una plaza de toros, hay unas 1,500. Y saliendo de ahí, me subo al autobús y me dice Guillermo Ruiz de Teresa, en la parte de atrás del autobús está el gobernador que quiere hablar contigo. Me siento y le digo, oye, me dijiste que las cosas estaban muy bien. ¿Qué ocurrió? Me dijo, te vengo a pedir una disculpa. Me habló hace 2 días el presidente y me dijo que tenía que hacer que tú... Pues así, miren, no nada más entre los panistas se están haciendo garras, sino que también los priistas se están ventilando y sacando sus trapitos al sol. Es momento de que todos se den cuenta quiénes son en realidad. Los líderes nacionales, los héroes a los que tanto alabaron, los priistas, Ernesto Zedillo, un economista, el mejor presidente de México, decían. Vicente Fox, Felipe Calderón, los de la transición democrática, los que pusieron al PRI en segundo lugar, son los mismos que actuaron de manera convenenciera y terminaron haciendo lo que ya sabíamos, negociando con el PRIAN, convirtiéndose desde tiempos inmemorables en los prianistas, colaborando y cerrando acuerdos por debajo de la mesa. Nos queda claro que no nada más, como evidenció Marco Cortés, se reparten notarías, escuelas públicas y también dependencias de gobierno. Se repartían también los prianistas, entre ellos a diestra y siniestra, la presidencia de México y, queda claro, el presupuesto público. Burlan la seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hubo tensión en el evento en Oaxaca y es que la saxofonista María Elena Ríos subió al templete no para agredir a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino más bien para encarar al gobernador Salomón Jara y exigir justicia por la liberación de su agresor. Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Sí. El día de hoy, y esto es todo lo que ha hecho el Estado en campañas para difamarme. El día de hoy, presidenta, porque acá vienen nada más los porros del gobernador. El día de hoy, presidenta, quiero decirle que me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo, ganó el gobernador. Y el día de hoy quiero decirle, presidenta, que las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia. Y no les voy a hacer caso, porque ustedes son porros de Salomón Jara. Pues así, con esta pancarta, después del discurso de Claudia Sheinbaum, resulta que hizo uso del micrófono y del templete María Elena Ríos para exigir y más bien para decir que se rendía ante el abuso de autoridad, en lo que ella ha definido además como un abuso de poder, un pisoteo a la justicia por parte del actual gobernador Salomón Jara. La presidenta Claudia Sheinbaum inmediatamente se acercó con María Elena Ríos
evidentemente para tratar de dialogar con ella. Sin embargo, llamó la atención cómo ella no se detuvo en lo que parecía un discurso pues dirigido exclusivamente para el gobernador. La presidenta Claudia Sheinbaum se acercó directamente con ella, buscando la posibilidad de entablar una conversación. Incluso cuando ella terminó, antes de bajar del templete, pudo dirigir unas palabras hacia la presidenta que no dudó ni siquiera un poco que le haya brindado su apoyo, respaldo y atención inmediata con las autoridades correspondientes. Este tema, el de María Elena Ríos, ha hecho ruido desde hace mucho tiempo. María Elena hoy no fue a buscar diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, queda claro. Ella fue a dar un discurso en contra del gobernador. Ella fue a hacer lo que hace como activista, a llamar la atención a como dé lugar de las autoridades en busca de lo que ella considera debería ser la justicia. Pero llama más la atención todavía la actitud tranquila, calmada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿quién tendría la culpa aquí? ¿Sería del Poder Judicial? ¿Serán los jueces? ¿Sería quién? ¿Estaría dejando en libertad al agresor de María Elena Ríos? ¿Será el gobernador? ¿O será el Poder Judicial? ¿O serán los jueces? ¿O quién sería quien estaría dándole la espalda a esta mujer? Habría que preguntarlo. Protección para María Elena y su familia, dicen por acá. ¿Dónde Rojo? ¿Cómo anda? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo que dónde? Ya les he pasado el link. Ahorita les voy a poner el link, no te duermas. Ahorita les voy a poner el link del canal de mi papá para que vayan a buscarlo. Noticiosos, para que no se vayan sin irse a suscribir a su canal. El Rojo Noticias, así miren, sin espacio. Todo junto, así lo pueden buscar en YouTube y lo van a encontrar. Pero si acaso no lo encuentran, no se preocupen. Si ustedes no encuentran el canal de mi papá, pues aquí estoy yo, para ponerles el enlace directo y que ahorita miren sin pretextos, se vayan a suscribir. Ahí está el link, www.youtube.com/elrojo noticias, todo pegadito, para que no me anden haciendo berrinche, para que no digan que no se lo compartimos. Ahí están sus transmisiones en vivo todos los días, ahí están sus comentarios. Acuérdense que mi papá tiene experiencia política de muchos años, entonces tiene comentarios bastante contundentes y fuertes para ponerle una arrastrada a la fachiza. Váyanse a suscribir, noticiosos, dicen por acá en los comentarios. Gobernadores corruptos aunque sean de Morena, y es que los gobernadores, ya se los dije, aquí no estamos para hacer tapadera de nadie. Si son de YouTube o si son de, oiga, es que los estoy leyendo en los comentarios, si son de Morena, si son del PRI, si son del PAN, pero son corruptos, no nos importa el partido político al que pertenezcan, no nos importan los colores que porten. Si son corruptos y traicionan al pueblo de México, entonces van a ser denunciados y se van a tener que enfrentar en las urnas con el pueblo mexicano. Dicen, ahí está el Rojo Noticias también dejando comentarios para que miren, diga, repórtate apá, ahí en los comentarios para que vayan ahí a seguirlo directamente, para que lo busquen en su perfil si no lo encuentran, y si no, pues yo ya les dejé aquí abajo otra vez el enlace de mi papá para que vayan y se suscriban a todos nuestros canales. Activen las notificaciones, activen la campanita para que les llegue el aviso de que estamos transmitiendo, y ya los voy a dejar dormir, noticiosos, ya váyanse a dormir, que descansen, buenas noches, suscríbanse al canal de mi papá, aquí también activen la campanita de notificaciones, y el día de mañana nos vemos con más información, porque el día de mañana, los fines de semana, como ya lo saben, también hay noticias. Bye bye, buenas noches.